Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Lo prometido es deuda, dice el dicho, y en efecto nosotros dijimos que íbamos a hacer un programa especial para poder entender un poco qué pasó o qué ha pasado y cuáles son las perspectivas de futuro en Irán tras la muerte del presidente Ibrahim Raisi este domingo en el accidente aéreo que ya hemos comentado en la edición anterior. Y además de la cual seguramente ustedes ya están bastante bien informados, ¿no? Acerca de todos los sucesos ocurridos y que culminan pues con el accidente aéreo que cobra la vida del presidente Ibrahim Raisi, el presidente de Irán, y su ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Abdollahian, entre otras personas que viajaban en este helicóptero. En el 2021, en agosto del 2021, fue electo o tomó posesión como presidente de Irán, el señor Raisi, ganó las elecciones con el 63% prácticamente de los votos, es decir, con una mayoría impresionante de votos. Pero desde los 20 años él está, según han informado los mismos medios iraníes, ha estado al servicio de la República Islámica de Irán cuando fue nombrado fiscal. Y de ahí ha tenido una vida pública que lo llevó pues hasta la presidencia en el año 2021. Para hablar un poco acerca de entender un poco Irán hoy, las relaciones de Irán y las perspectivas internas y de relaciones internacionales, así como de ese ajedrez que es las relaciones internacionales a nivel mundial, está con nosotros Manuel Espinosa Jarquín, del Centro Regional de Estudios Internacionales. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Muchas gracias, Neto, por la invitación siempre. Un honor estar aquí. Un ex canciller iraní decía, el principal responsable de la muerte o del martirio, decía, del presidente Raisi es Estados Unidos por el criminal bloqueo que ha ejercido contra Irán, por cuanto el helicóptero en que viajaba era un helicóptero estadounidense, de fabricación estadounidense, que efectivamente hoy se sabe no se fabrica más, o no se utiliza más, y el bloqueo, decía él, no ha permitido comprar o conseguir todos los repuestos necesarios para el mantenimiento de estas aeronaves. Yo la primera pregunta que me hago, si ha habido ya unas buenas relaciones con Rusia, ¿por qué no se ha hecho el cambio, especialmente para hablar de la seguridad del presidente, garantizar los medios necesarios para garantizar la seguridad del presidente? Claro, y escuché también al canciller Sergei Lavrov, que iba en esa dirección, diciendo pues de que la relación de culpa primera que se ve en cuanto a los Estados Unidos en su involucramiento con lo que ahí sucedió es producto casualmente de las sanciones, y que todo eso representa un grave peligro no solo para este tipo de estadistas o funcionarios del Estado que puedan utilizar estas naves aéreas, sino también los civiles. Claro, porque es que vos te imaginas, la aerolínea iraní o la aerolínea iraní, de una u otra forma tiene que conseguirse los repuestos para sus aviones. Así es, sí. Así es. Y de ahí surge pues todo un enjambre de hipótesis. Leí que el embajador de Irán en Bielorrusia tenía dos principales causales, pues, desperfecto del aparato y las malas condiciones climáticas. Pero como bien vos planteaba, un sinnúmero de preguntas. Van tres helicópteros. Sí. Van tres helicópteros. ¿Cómo es que los otros dos no se dieron cuenta que el principal helicóptero desapareció? Entonces, como este es un helicóptero
fabricado en 1971, dicen. Ujú. Y como transportaba al número 1, entonces, para evitar toda intercepción radial, el aparato no tenía ningún tipo de contacto con tierra ni con los helicópteros que le escoltaban o que iban como Acompañando la caravana. ¿ya? Sí. Entonces eso explica, pero te pone más turbia las aguas del análisis. Y la visual, aunque haya habido malas condiciones climáticas, hay una visual, por lo menos claro. la lucecita del helicóptero, pues. No, o sea, sobre el helicóptero hay un sinnúmero de criterios que más bien agudizan las dudas. Ese helicóptero, su capacidad de altura era de 4 kilómetros y la zona montañosa es de 3. Pero además, cuando miras la lectura de la condición meteorológica, cuando él sale, son adversas completamente. ¿Quién ordena la salida? Los hombres que le acompañan también tienen que tener no solo información de acompañamiento al séquito, sino que a su centro. Entonces, eso es toda una movilización del número 1 a 200 kilómetros de distancia, donde además de que la zona como tal no es gobernada por el liderazgo del sector político al que él representa, y su topografía, su relieve, es muy dificultosa, muy difícil de viajar. Entonces todo estaba como para que de una u otra cosa algo sucediera. De ahí te dicen de que en la lucha por romper el bloqueo de las sanciones, lógicamente tienen que andar en el mercado occidental comprándola. Pero vos sabés que hay un juego del gato y el ratón, que andan haciendo esto aquí, ¿verdad? Me doy cuenta de qué he podido hacer para cortar o sabotear lo que él anda haciendo. Y solo me acuerdo un escrito, un artículo que hizo el comandante Fidel Castro en su momento, que cuando la Unión Soviética estaba bloqueada de compra de todo tipo de tecnología avanzada durante la Guerra Fría, la gente especialista en inteligencia tecnológica logran encontrar en Canadá un tipo de chips que les servía a un tipo de computadoras que ellos utilizaban en las plantas de producción de petróleo, enormes plantas. Y entonces un día de tanto dice que el Consejo de Seguridad norteamericano se reúne porque los satélites gringos captan una explosión casi nuclear desde el cielo. Ven que eso no es que reventó ahí una triquitraca, pues una granada de mano, ni un mortero. Eso fue algo muy fuerte. Y se reúnen de emergencia, porque pasó ahí, qué es lo que estos tenían ahí, que explotó tanto. Entonces aparece el hombre de la central de inteligencia y dice, tranquilo, algo pues que nosotros hicimos, ¿verdad? Que era que ellos detectaron la compra de los chips antes de vendérselos, ¿verdad? Los trabajaron, esperaron que el tiempo pasara y a distancia los controlaron y subordinaron todo el sistema de control de toda la... hackearon los equipos, sí, prácticamente. Y a distancia lograron que se descontrolara, lo que causó esa enorme explosión en esa enorme estación, pues. Entonces, estaba leyendo que eso pudo haber ocurrido, porque esos instrumentos también pueden ser a distancia controlados, precisamente el de ese aparato. Otra es de que, bueno, te dicen que va en el más malo para que nadie crea que él va a ir ahí, ¿ya? Pero en realidad va a ir, una cuestión para engañar al adversario. O sea, yo creo que ya hay una serie de información que te da para hacer una enorme película de conspiración enorme. Y entre más uno vaya ahondando en ella,
más cosas vas a encontrar, porque claro, ahora te dicen de que esa zona por donde él sobrevolaba, la presencia cercana de bases y de la OTAN y de Turquía, de Rusia, de los mismos israelíes que tienen una tremenda relación con Azerbaiyán, donde Azerbaiyán recibe tecnología de armamento de punta y el ex director del Mossad, Danny Yaton, escribe que efectivamente son buenas relaciones, pues ellos le entregan eso y los de Azerbaiyán le dan acceso a la frontera de Irán a su gente, pues para que trabaje y opere ahí. Entonces una zona de mucho riesgo, pues. Claro, y aquí entra en juego aquello de Nagorno-Karabaj, en la disputa que se tienen Azerbaiyán y Armenia. Sí. Y justamente, es decir, el presidente Raisi está viendo una obra en la provincia oriental de Azerbaiyán, que no es Azerbaiyán, sino que es una provincia de Irán y fronteriza con Azerbaiyán. Sí. Y está bien, porque a eso fue, a ver esa obra, ni siquiera fue la inauguración, sino a ver el avance de las obras, pues. Es decir... ¿Qué clase de agenda? Pues punto de agenda, de trabajo. Bastante lógico. Los analistas, para evitar cualquier tipo de error, mejor se quedan en que el helicóptero es perfecto, pero no se atreven a decir si fue porque el aparato ya estaba obsoleto, o porque hubo mano ahí. En principio, no, el helicóptero no fue bajado es decir, no fue derribado por medios distintos al propio helicóptero. Es decir, ahí no hubo un misil, no hubo un cohete, no hubo nada dirigido hacia el helicóptero como tal, por lo menos físicamente, visiblemente no hay tal. Y hay rumores, fíjate. Pero fíjate que vos ves el helicóptero en el suelo y el helicóptero está, es decir, el área del impacto evidentemente se expandió, pero no está regado como cuando ocurre una explosión que cae en pedazos, incluso a kilómetros de distancia. Aquí está concentrado el helicóptero, es decir, ese helicóptero cayó y en el suelo reventó. Y Trump sacó un video. Trump sacó un video, pero ese video no es cierto, pues evidentemente no es cierto. Uno no tiene las condiciones meteorológicas. Claro. Dos, hay una carretera al lado del lugar de la caída. Claro. Tres, la persona que está grabando eso, lo menos que hace al caer un helicóptero es decirle a alguien, mira, ahí cayó un helicóptero. Claro. No importa quién haya sido, ahí cayó un helicóptero, ahí venía gente. Hay que ir a buscar a ver qué pasa. Por lo menos a sacar las piezas, si vos querés, si no es a rescatar, a sacar las piezas del helicóptero. Ese es otro interrogante, ¿por qué sube ese video? ¿Por qué sube ese video Trump? ¿Cuál es la idea? Decir que él tiene dominio de la situación y tiene información que no tiene su contendiente, el presidente Biden. Claro. A lo mejor es eso, pues, pero la verdad es que ese es un fake news, diría él mismo. Sí. Él con los iraníes está bien colorado. Acuérdate que la forma altanciosa y prepotente cuando asesinaron en Bagdad al general Soleimán, él salió campante y yo lo ordené, ¿ya? Y hasta filmaron pues como del cuartel general estaban viéndolo. Entonces, me parece a mí que es una nueva forma de venderse a los que de una u otra manera van a aprobar la victoria electoral presidencial, decir yo sigo la misma ruta fuerte de choque contra los iraníes. Una especie de llamar la atención, porque en realidad el análisis general es que ese video no corresponde. No corresponde. Ya, inclusive decía otro que lo habían sacado hace como 2 años, ya, y sobre otro suceso, y que el helicóptero que está cayendo ahí no es un helicóptero norteamericano, Bell 12 creo que es, sino que es un helicóptero soviético. Sí, no, Mi 8, mi 17, una cosa así. El hecho de que uno está soleado, dos, tiene la carretera ahí al lado, porque pasa ahí al lado de donde cayó, hay una carretera, y es una zona inhóspita en donde cayó realmente el helicóptero, es una zona inhóspita, y uno
Yo por lo menos empecé a darle seguimiento y miraba fotos, imágenes del video que se publicaron de los grupos de rescate, y realmente las condiciones eran tremendas. Hay una base aérea de donde sale también medio a buscar la zona de donde salió el dron turco que aparentemente había localizado y que luego fue otra cosa. Y las condiciones son condiciones tremendas, claro. Es decir, agua-nieve está cayendo ahí. Claro, muy fuerte con viento, la falta de visibilidad, se observa, pues. Sí. También hay otra cosa ahí, ya están echándole al caldo, ¿verdad?, de esa sopa conspirativa que pudo haber sido derribado, pero además de eso que la fotografía que hacen cuando localizan el lugar del accidente se parece bastante al video que muestra Trump. Sí. Entonces otros dicen que parecía hasta un ensayo. Y otra es de que el 20 de mayo cumplía años el bisabuelo del presidente Racine. ¿Qué te parece? Entonces eso lo asocia a gente que lo conoce más de su círculo interno para celebrar su muerte en una fiesta que tal vez para ellos es especial. Sí. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. En la parte anterior, todas las teorías conspirativas, ¿no? Ahora vamos a los hechos como tal de lo que está ocurriendo. Bueno, este martes, en la madrugada, hora de Nicaragua, pues se realizaron las honras fúnebres en la provincia de Tabriz, que era en donde más o menos ocurrió el accidente, cerca de esta provincia de Tabriz, apoteósico, realmente una enorme cantidad de gente participando pues, por las honras fúnebres. Mientras tanto, de acuerdo a lo que la ley establece en Irán, el vicepresidente Mohamed Mokber asumió la presidencia interina porque ahora a finales de junio, si no me equivoco, son 50 días, ya se hizo la convocatoria para las elecciones adelantadas. Claro. Ok. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en Irán. El orden constitucional, ha sido restablecido, digamos. Ya claro. Hay un canciller interino también nombrado, y demás. ¿Cómo pinta esto dentro de Irán? ¿Cómo se mira dentro de Irán? Si ponemos la situación política interna bajo un color de estabilidad absoluta, pues simplemente se trata de sustituir al presidente, porque el ministro del Exterior es interino todavía. Por otro, el más adecuado. Pero el problema es que Irán no te da una perspectiva de completa estabilidad política. Y por una lógica de factores internos de competitividad política entre los grupos de poder y por el factor externo que no ha dejado de meter ahí, como decimos en un buen nicaragüense, su cuchara, y crear situaciones de alta desestabilización, de 2 intentos de revoluciones de color fallida, ¿ya? Y eso entonces de nuevo, te altera todo posible análisis plausible que puedas hacer, ¿ya? Entonces tendríamos primero que despejar cuál es el nivel de la fuerza que van a competir, aunque allí
no todo el mundo puede presentarse de manera individual a una elección. Ahí se escoge a los que van a participar en el marco de esa elección. Ese Consejo Republicano iraní, el Parlamento es muy serio y la influencia teocrática en la política limita a que se torne un tanto, como te dijera yo, incontrolable esa situación. Pero es que eso te iba a comentar, Sí. o quería señalar, que el presidente de alguna manera juega un papel meramente administrativo porque, como se dice popularmente, en Nicaragua quien lleva la voz cantante es el ayatolá. Así es. Y Así el es. ayatolá ahí está intacto, pues, Claro. Khamenei. Claro. Entonces, ahí no ha pasado mayor cosa. Este es un estado teocrático, es decir, confesionalmente religioso, Claro. y el liderazgo es religioso, no es político. Sí, lo que pasa es que acordate que allí hay dos grandes corrientes. Uno, vamos a decir, la religiosidad, y lo otro es hacia dónde tus intereses o políticos apuntan. Entonces, la situación, vamos a decir, extraordinaria que se presenta ante el fallecimiento por X o Y causa del presidente iraní, viene a mover a esa fuerza o grupo de individuos que están compitiendo de una u otra manera por la cercanía al poder verdadero. Por ejemplo, Raisín estaba cercano a convertirse, ¿verdad? En ayatolá. En ayatolá. Sí. Inclusive estaba compitiendo con el mismo hijo del ayatolá. Pero además de eso, hay dos más. ¿Querrás o no querrás? Vos sabés que en la política la alta competitividad es fuerte. Y las zancadillas, y las maniobras, y las conspiraciones en el castillo, ¿verdad? En el reino, siempre han estado permanentes, pues. La conspiración de quitar a uno por ponerse el otro es el día a día en la política interna del reino. Entonces, te genera, vamos a decir, una situación extraordinaria de cambio que al final puede favorecer no solo a los individuos que se acercan a ostentar X o Y grado de poder, sino también al factor externo, que ese hay que ocultarlo y es más fácil tanto que lo interno iraní. Claro, porque incluso el factor externo puede empujar al factor interno, es decir, alentarlo, Claro. moverlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque toda una corriente analítica está tratando, aunque el gobierno iraní ha dicho estamos en las investigaciones, se ha creado una comisión especial para investigar esto. El ayatolá dijo, si encontramos que Occidente, no sé si mencionó aquí hoy el país específicamente, están involucrados con la muerte de Raisín, pues vamos a responder de una manera nunca antes vista, ¿ya? Me llama la atención porque creo que comentábamos en tu programa la vez pasada lo que dijo este político ruso Zhirinovsky. Y decía, él muere en el 22, un mes después que comienza la operación militar especial rusa en Ucrania. Que en el 24 Ucrania dejaba de desaparecer, desaparecía. Uh-huh. Y vos mirá cómo está Ucrania ahorita. Está en el fondo echando burbujitas. La avanzada rusa en toda la línea de contacto es fuerte, pues ya definiendo lo que nosotros veníamos diciendo desde hace rato. Pues. Sí. Zelensky pidiendo al grito al cielo que si el armamento no llega, que si las municiones no llegan, que no tiene hombres para defender, y que esa guerra pues prácticamente todo el mundo la mira perdida buscando negociaciones. Y decía también Zhirinovsky que en el Medio Oriente iban a suceder cosas nunca antes vistas, ¿ya? Y que Irán, él se refiere a Irán específicamente,
no era ni Vietnam ni Corea del Norte, y que iba a darse la Tercera Guerra Mundial. Entonces, voilà, como dicen los franceses, mira el ataque al consulado iraní en Siria, que despierta una retaliación iraní contra Israel. Y es una andanada de cientos de drones y misiles que logran impactar con 2 bases aéreas de donde salió el ataque hacia el consulado iraní. Eso nunca se había visto. Nadie se había atrevido también en Medio Oriente por el temor de que Israel tiene de manera ilegal internacional posee armamento nuclear. Además cuenta con el cuidado del sheriff. Claro, del sheriff del pueblo. Y él siempre te dice, vamos a apoyar a Israel y cuidado se meten con Israel porque vamos a entrar nosotros. Y lo vimos pues como entró, y no solo los Estados Unidos, sino otras naciones, apoyar en la intercepción de la andanada de drones y misiles que lanzó Irán. Entonces ya la situación se caldeó. Ahora de repente, ¿verdad? De la nada, muere el presidente iraní. Y siempre me llama la atención porque nosotros publicamos en el artículo de enero de este año y en el del mes pasado las predicciones políticas de Zhirinovsky, que de paso era un tremendo especialista en Medio Oriente, muy bueno, y los libros muy buenos. Para entenderlo, porque la realidad es que el Medio Oriente nadie lo puede entender. El que diga especialista en Medio Oriente, de Nicaragua yo solo conozco a uno que estudió con nosotros, que está en León, Iván, y si no quedó loco, ¿verdad? Porque tenía que estudiar, era un enredo, pero él hizo lo mejor que pudo y lo logró. Entonces vos mirás de que allí hay apuestas serias. Primero, ¿qué cosas irán en la situación coyuntural actual de construcción de la multipolaridad? ¿Qué cosas irán en el marco de Euroasia como zona de mayor influencia global ahorita? ¿Qué cosas irán en ese cuarteto China, Rusia, Corea del Norte, Irán? ¿Qué cosas irán en el marco de los BRICS? ¿Ya? ¿Qué cosas irán en el proyecto de China para su ruta de sede digital? Entonces, muchos mencionan a los norteamericanos porque vos decís, bueno, mira a Torrijos se lo bajaron, ¿verdad? Sí. Entonces después se descubre pues que son ellos. Ellos dicen que no han tenido nada que ver con eso. Entonces, tiene que esperar como 50 años, creo que es cuando se revelan y se hacen públicas las operaciones secretas. ¿Ya? Cuando se hacen públicas entre comillas, porque sí, están todas manchadas, ¿no? Sí, pero además de eso ya pasó. Sí. Y entonces es como el periódico de ayer. Ya la noticia pasó, el escándalo pasó y veamos pues cuál es la sensación del momento. Lógico, todos tiran a Israel. Pues el archienemigo en la región de Israel es Irán. Pero es que es como el más evidente, digamos. Pero nadie le tira a los británicos. Nadie le tira a los británicos. Nadie le tira a los británicos, que tienen enormes intereses, posiblemente intereses más fuertes que Estados Unidos. Claro. En esa región, porque ese era su dominio. Claro. Era su feudo. Y efectivamente, es decir, se piensa como en el más evidente. Ahí andaba en las redes una encuesta. ¿Quién cree usted que fue? Israel. No creo que haya sido nadie más que Israel como segunda opción. Me parece que Estados Unidos apoyando a Israel como tercera opción. Cualquiera pudo haber sido, pero especialmente Israel como otra opción. Es decir, inducida. Total y absolutamente diciendo Israel es el principal sospechoso de este asunto, ¿verdad? Evidente. Pero es como el sospechoso evidente. Claro. En la novela de misterio, vos decís, fue el mayordomo. Claro. Porque es el sospechoso que aparece siempre. Pero aquí puede haber otros intereses. Vos decís, claro. ahí está Gran Bretaña, que por cierto, antes de irme a la pausa, solamente comento rápidamente las declaraciones de James Cameron, que el ex primer ministro británico, ahora
canciller o ministro de Relaciones Exteriores que decía que el mejor negocio o que ha sido una buena inversión para los Estados Unidos, la guerra de Ucrania, porque ha logrado que Rusia gaste parte de su arsenal en Ucrania sin poner en riesgo la vida de ni uno solo de los soldados norteamericanos, y eso ayuda a garantizar especialmente la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esas son declaraciones del canciller británico, especialmente la seguridad nacional de los Estados Unidos y de paso la seguridad de Europa, decía James Cameron. Claro. Interesante. Vamos, hacemos pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus con Manuel Espinosa Jarquín. Estamos conversando en esta edición para más o menos entender lo que está ocurriendo y lo que puede pasar en el futuro cercano tras la muerte del presidente Raisi de Irán. Ok, aquí hay una serie de relaciones, ¿no? Está la relación Irán-Estados Unidos, que es esa relación amor-odio. Claro. Digamos, más odio que amor, pues, pero sí, esa relación amor-odio. La relación de intereses de Gran Bretaña con esa región y particularmente pues con Irán. Turquía, es decir, yendo hacia el oeste, Turquía, la relación con Rusia, que es una relación creciente, sí, que ha permitido además, junto con la relación con China, acuerdos inusitados dentro del Medio Oriente, como por ejemplo el establecimiento de relaciones entre Irán y Arabia Saudita, claro, que no se podían ver. así es. Es decir, ahí tenés toda esa serie de conexiones. ¿Qué va a pasar ahora con todas estas conexiones? ¿Cómo se miran estas conexiones? Me parece que este tipo de... Si te das por la ruta que fue, vamos a decir, una operación en contra, lógicamente, de Irán, pero dirigida hacia la persona del presidente Raisi, la lógica es de disrupción, es de desestabilización y de cambio de curso en política exterior, precisamente por toda esa interrelación que vos decías. Y vos sabés que, y lo hemos hablado aquí en otros programas, de los intereses que ha tenido siempre Inglaterra en su lucha contra Rusia para evitar que llegue Rusia, acceda a los mares cálidos y hasta la India, y que está predestinado pues para la política exterior Inglaterra inglesa contener cualquier avance de Rusia hacia esa parte del Medio Oriente. A eso se le conoce en geopolítica como el gran juego. Ese es un término, el gran juego. Mucho se utiliza pues ahora porque el gran juego definitivamente continúa. Y una lógica a Inglaterra no le interesa en nada que el eje Teherán-Moscú se siga desarrollando. Y el grupo al que pertenecía Racine era un grupo de interés que tenía las mejores relaciones con Rusia. Y ahí vos viste, por ejemplo, el hecho de la compra de los sistemas antiaéreos S-300, S-400, la venta de drones por parte de Irán a Rusia para que sean utilizados en Ucrania. Entonces, allí hay una razón desde ya. Además de sacarlo, debilitar a Euroasia, a uno de sus grandes actores, además de sacarlo del BRICS, debilitar esas posiciones del BRICS, o ejes bilaterales, Teherán-Moscú, ahí los británicos tienen que meterlo en el escenario del análisis. Y lógicamente pues a los israelitas, aunque ellos también ya anunciaron de que no han tenido nada que ver con eso. ¿Dónde se torna más complicado el asunto?
Imagínate que el tejer las relaciones mejores, de mejoramiento entre Arabia Saudita e Irán, ese eterno conflicto de sunitas versus chiitas, es parte del logro de la diplomacia rusa y también la diplomacia china. Y las relaciones que tiene Arabia Saudita con China en sus multimillonarias transacciones comerciales en sus propias monedas es un enorme golpe al dólar, que es el arma principal de Norteamérica. Pero además de eso miramos al príncipe de Arabia Saudita rompiendo el famoso acuerdo que iba a firmar con Israel. Sí. Dijo, esto no es nada grande para el futuro, esto es grande para el basurero. Y lo desechó y lo tiró al basurero. Hace días intentaron hacer un intento de asesinato al príncipe heredero, ¿ya? Y en Eslovaquia viste lo que le sucedió al primer ministro, sí, ¿ya? Que sobrevivió. Estaba leyendo un periódico extranjero donde decía, ¿no será que es lo que le daban el mantenimiento al helicóptero del presidente iraní? Tendrán una familiaridad con los escoltas tan malos que tenía el primer ministro eslovaco, que permiten eso, ¿verdad? Porque vos estás para eso ahí. No tenés ninguna otra tarea que vigilar al líder. 3 impactos en humanidad del primer ministro. Gracias a Dios se salvó. Sí. ¿Ya? Entonces, también al de Serbia, amenaza de atentado. Hay una situación coyuntural enorme donde lógicamente los que defienden que el mundo unipolar no se modifique, el orden unipolar no se modifique, tienen que hacer lo que sea para desestabilizar a ese bloque antihegemónico que los va a competir. En Ucrania, ahí en Europa, ese es el plano europeo, ese bule va a estar estirado, ¿ya? Porque yo creo que ni la misma Rusia, a pesar de que ya tiene todas las condiciones para darle varias estocadas a Zelensky, pues, al país, no lo quiere hacer, porque le está saliendo muy bien la estrategia de modificación al final del sistema de seguridad colectiva, a favor de algo más razonable, pues, no bajo el imperio de la óptica del dominio y la amenaza de la OTAN. En Medio Oriente eso apenas comienza. Ves a un Israel que si no le interesa la vida de 35, no sé cuántas miles de vidas, o de tantos miles de niños, y va sobre Rafah ahorita, donde la población todavía está más hacinada. Estás hablando, creo, Creo que eran 300.000 personas las que están en Rafah, ¿no? Es una barbaridad, no es más, es más, fíjate, es más, 1 punto y pico de millón de gente. Y estás viendo cómo sabotean las caravanas de ayuda alimenticia, las botan. En el realismo político no cabe tener pesar a un adversario, aunque sea mandatario. Y aquí hay una gran alerta, porque todos aquellos protocolos, convenciones del derecho internacional que de una u otra manera aseguran la vida de los mandatarios, de los estadistas, parece que ya los encajonaron o los rompieron. Porque en Eslovenia, el príncipe heredero de Arabia, el hijo, ¿verdad? El príncipe heredero en Arabia Saudita, el de Serbia y el iraní, te da un vector hacia dónde van. Bueno, pero acordate de la chispa que prendió la mecha de la Primera Guerra Mundial, sí, que fue igualmente un magnicidio. Así fue, sí. Sí, con el archiduque Ferdinand. Pero yo creo que en esta etapa, que es de más bien recuperación de tiempo, el bloque antihegemónico no está interesado en lanzarse a esa guerra.
que el bloque del occidente colectivo sí está interesado porque ellos han visto cómo las guerras les han beneficiado y sobre todo al final, donde las fuerzas quedan desgastadas. ¿Por qué la lógica del desgaste a Rusia en la guerra de Ucrania, verdad? Para eso mismo, para después ellos entrar. No es que Macron solo amenaza, y los ingleses también amenazan y dicen no importa si nuestros sistemas coheteriles caen en el suelo ruso, porque quieren desgastarlo. Pero cuando vos mirás la situación real de la OTAN ahorita, contra el 500.000 de tropas rusas que están en la línea de contacto, la OTAN es una aventura enorme. Es una aventura enorme, lo que por muchos emigrantes que enlisten y entrenen y manden contra Rusia, los rusos tienen un dicho que quien llega a Rusia con una espada, ¿verdad?, sale sin nada. Si lo traducimos en buen español, ¿verdad?, termina saliendo sin nada. Entonces, ellos están provocando por otro lado. Y el Medio Oriente es el polvorín adecuado. Eso, es un polvorín. Es un polvorín y justamente se encendió chispas al lado de ese polvorín con la muerte del presidente Raisi, pues. Claro. O echaron chispas, ¿cómo se dice? Brasas encendidas, tiraron cerca de ese polvorín. Claro. Si querés, hacemos pausa Claro, nuevamente. claro. En esta edición Claro. estamos sumando vigores en Extra Plus. Seguimos en esta edición sumando vigores en Extra Plus. Decíamos en parte anterior que hay como un sospechoso evidente, ¿ah?, que dice, yo no fui, pero tiene cara de culpable. Sí. ¿Ah? Y está en la vela llorando. Sí, pero además tiene cara de culpable. Sí. Que eso es lo peor del caso. Claro. Sin embargo, pues como decimos, hay varios intereses. Hablamos de los intereses de Occidente y los intereses de Oriente, es decir, China, Rusia, digamos, incluso Turquía. Claro. Pero fíjate que ahí, sobre los turcos es lo que menos se ha abordado. Tal vez será porque Erdogan es tremendo bandido. Sí, no, él ha jugado el juego de él ha sido un juego muy inteligente, sí, porque ha estado con Dios, con el diablo y con él mismo principalmente. Así es. Sí. El problema ahí, pues, es que ese análisis situacional estratégico tiene muchos asideros y de los que te puedes agarrar, pues, por ejemplo, la lógica de la construcción del gran Israel. O sea, Israel no se va a parar ni en Gaza, ni en Cisjordania, ni en Rafa. Esa es la primera etapa de algo mucho más grande. O sea, a todo el mundo desconcertó porque el primer ministro de Netanyahu en la sesión de las Naciones Unidas del año pasado te saca un mapa del Medio Oriente donde él te habla del gran Israel, pero los estados actuales no tienen fronteras, ¿ya? Y no es porque la diplomacia israelí sea miope o torpe. Hay un gran mensaje, ¿ya? El control sobre la ruta marítima del Mar Rojo, por donde pasa todo ese volumen comercial hacia el Mediterráneo, hacia Europa, es imperante. Y la disrupción de la ruta de seda también es imperante, porque Israel puede convertirse en el mayor exportador al controlar esa zona geopolítica, que superaría a los norteamericanos, lógicamente, con la protección de todas las flotas posibles, ¿verdad?, que ahí patrullan, del comercio de petróleo y gas, que es lo que más interesa. Es más, en su momento hablamos aquí que tenían un plan de no salir por el canal de Suez, por si no podían controlar la respuesta de los países árabes, sino por su vía abrir una nueva ruta, que por lo menos necesitas como 200 bombas atómicas para abrir ese nuevo canal. Ya es otro pensamiento de realismo político que va más allá
¿verdad? Porque también, pues, supongamos, Turquía tiene X o Y problema con Irán, pero no tiene los intereses que tienen ahí, y los anglosajones, o sea, Inglaterra, Estados Unidos y la misma Israel. Entonces, tienen que debilitar, si ahí va a haber una guerra a mayor escala, como la que supone o suponía Zhirinovsky, tenés que comenzar con el que mayor adversa a Israel, que es Irán, ¿ya? Entonces, a todas luces, y como te dijera yo, vamos a tener bastante tiempo para que a cada uno de los autores que nosotros estamos viendo lo razonemos por una situación de intereses a cada uno de ellos. Sí, intereses, porque al final de cuentas yo creo, parece a mí, pues que intereses son intereses, pues no importa de qué lado del planeta estás, pues, o Claro. en qué lado del planeta estás, es decir, Claro. Dinero es dinero. Claro. Los recursos energéticos son recursos energéticos y se negocian muy bien en cualquier lugar del mundo. Claro. No importa si tenés una bandera con estrellas o la tenés con rayas, no importa, es decir, al final de cuentas negociar. Claro. Lo que estamos apostando es la construcción del nuevo mundo, donde el grupo antagónico de por siglos que ha liderado, que ha ostentado el poder absoluto global, puede ser completa, parcial y posteriormente completamente debilitado y subordinado a una lógica multipolar. Y ese poderío no es verbal, se ostenta con elementos tangibles, que son no solo los recursos militares que te permitan a vos poner pues el imperio de la bota, sino los recursos que tenés y para el comercio, ¿ya? O sea, el mayor peligro para ellos es China. Es China porque su capacidad económica, comerciales, financieras, tecnológicas y de expansión global no lo tiene Rusia o no lo tiene Irán o mucho menos Corea del Norte, ¿ya? Entonces, tienen que comenzar a desengranar pieza por pieza y te van a comenzar siempre por los eslabones más débiles. Y no solo en esa región, en África, aunque en África la situación, Rusia se la volteó por completo y ahora países como Francia están viendo pues cómo sus tropas tienen que salir y son expulsadas del continente y los ingresos, el robo que le hacían a los africanos se está viendo mermado. Pero también en nuestra región hay que prestarle atención a nuestra región, porque sobre todo uno habla pues de quienes pueden hacer este tipo de operaciones, pero eso es tecnicismo, ¿no? Habría que ver los intereses estratégicos que están en juego. Hacia muchos no les va a interesar ni las relaciones que tenga y Cuba, y Nicaragua, y Venezuela, ni con China, ni con Rusia, ni con Irán, ¿ya? Y de ellos siempre tienen que estar esperando cualquier barbaridad, sobre todo la impunidad. ¿Ya? ¿Viste? Sí. Asesinaron a Sandino, después fueron con 3.000 campesinos que asesinaron y ya. Y entonces, además de que hiciste esa barbaridad, lo declaraste el Calvario de la Segovia, Sandino el malo, no el libertador, el luchador, el héroe, el prócer. Pero incluso no nos vayamos tan largo en la historia, veámoslo en estos días, es decir, la acusación del fiscal en la Corte Penal Internacional contra los líderes de Hamas, pero especialmente contra el presidente Netanyahu y su ministro de Defensa, por lo que está ocurriendo en esa zona del mundo, pues te dice cómo son las cosas y cómo además viene y te dice, entonces me estás quitando mi derecho a defenderme. Claro. Es decir, sos tan que me quitas mi derecho a defenderme. Y decide el fiscal que lo han llamado para decirle, óigame bien, y la Corte Penal Internacional no fue hecha para esto, fue hecha para los países africanos, donde habían barbarie, y para el bárbaro de Putin.
Claro. Para eso es la Corte Penal Internacional. Es decir, más descarado no puede ser el asunto. Porque les conviene, Sí. prácticamente les conviene. Esa es la estructura, el andamiaje de estructuras multilaterales que les conviene a este orden. Pero el problema es que vos ahí ves, es posible que lo que están haciendo contra Netanyahu y el ministro de Defensa les sirva a ellos para tirárselo a Putin, ¿ya? Y ponerlo a él como rebelde, pero ni Israel ni los Estados Unidos reconocen a la Corte, Sí. no son firmantes de ese acuerdo de Roma, ¿ya? Entonces hay bastante alerta, me parece que el sentido de los pueblos debe ser siempre estar alerta para que ese tipo de actuación de Trump, dice yo lo ordené, no quede en impunidad, porque lo que queda es después el caos, Claro. la miseria, la barbarie, y obligarte a que siempre les ande pidiendo para que ellos como libertadores y salvadores te desarrollen y te den la prosperidad y la democracia y toda esa parafernalia, porque nosotros sabemos. Sí. Bueno, más o menos es un panorama De iniciación. de iniciación sobre lo que puede ser o no ser en la Irán post-Raisi. Sí. Vamos a ver qué resulta de las elecciones en 50 Hay que días, estudiar el ¿verdad? factor interno, analizarlo tras de aquí a las elecciones y post, a ver cómo se compone todas esas piezas que al interno se ve y es bastante difícil analizarlo. Sí. Pero que se entiende porque pugnas van a haber, conciliaciones van a haber de alguna otra manera, pero Y ver hacia dónde Sí, apunta así ya la nueva administración, ¿verdad? Aunque con Así el es. ayatollah dirigiendo los destinos de la nación, no creo que haya una enorme variación de... hay algunos que se tiran hasta Occidente. Ujú. Su ruta, ese cambio de curso política exterior hacia Occidente, una distensión, y eso es lo que malea las cosas, pues. Ya, deberán de consultar con todo lo que los norteamericanos han traicionado. Aquí en Nicaragua un montón han sido traicionados, deberán de consultar. Y de allá de aquel lado también. Sí. Ahí tenés No terminan bien, a San Hussein, el vecino, así es. ¿verdad? Por Ahí ejemplo. está. Sí. Ok, muchas gracias, Manuel. A la orden, Néstor, muchas gracias a vos. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.